pues buenas tardes a todas y a todos. Gracias por acompañarnos aquí en esta tarde calurosa de marzo. Estamos nuevamente en el programa El Valor de Platicar, perdón. Un poco comentar que este programa ya lo hemos hecho, digamos, nada más en formato de audio, y subimos algunos programas a la plataforma de YouTube, pero bueno, platicar también que hemos tenido algunos problemas ahí técnicos y pues ahora, como hemos podido regresar a la universidad, pues y poder vernos en términos de la presencialidad, como le llaman, pues hemos aprovechado para entonces ya no depender de una plataforma que falle por distintas cuestiones, y que bueno, pues ahora podamos estar así presentes y que no esperemos que no haya ningún tipo de fallo, ¿no? Entonces, bueno, pues una vez estamos aquí, una vez más, y estoy con el profesor Rodolfo Jiménez Guzmán, igual como siempre. Para los que no nos conocen, bueno, pues el profesor Rodolfo Jiménez es licenciado en Ciencias Políticas, estudia también Filosofía, Psicoanálisis, y da clases aquí en la FES Acatlán. Y bueno, pues él nos platicará sobre muchas cuestiones que obviamente la ha podido experimentar a lo largo de su carrera académica y de su experiencia política, que creo que puede ser interesante para profundizar en los temas que aquí nos interesan, que son las cuestiones políticas, ¿no? Y bueno, yo me presento igual, soy Naum Sánchez, soy licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por FES Acatlán de la UNAM, y soy maestro en Comunicación también por la UNAM, y ahora mismo estoy haciendo un doctorado, ¿no? Me interesan las cuestiones de la comunicación política y profundizar un poco en ello. Y pues nos hemos puesto de acuerdo el profesor Rodolfo y yo para un poco para echar chisme, ¿no? A través de estas nuevas herramientas digitales a las que podamos tener acceso, y un poco, digamos, compartir, no sé si llamarlo nuestro conocimiento, pero un poco de lo que hemos nosotros podido estudiar, y tratar de explicar algunas cuestiones, ¿no? Quizá, pues seguramente nos equivocaremos muchas veces en cuestiones que podamos decir aquí, pero bueno, aquí intentamos como tratar de ser abiertos y plurales, y obviamente también de recibir digamos, críticas, y también de producir una autocrítica en la medida de lo posible, ¿no? Entonces, bueno, pues una vez más, bienvenidos a este programa. Pues, me gustaría, no sé, usted que pudiera hacer algún comentario igual. Como, claro, bueno, un gusto tener una plática con Naum Sánchez, quien desde hace tiempo pues es una persona muy cercana a nuestros intereses académicos, nuestra vocación, diría yo, de compartir las clases, la vida académica de la universidad. Y bueno, también un poco, lo debo decir, desde que compartimos espacios como el salón de clases o los seminarios y este tipo de actividades, hemos tenido de alguna manera una identificación, ¿verdad? Quizás con una forma de revisar las tesis y los acontecimientos de orden político, de orden social, de orden cultural, de orden humano, y tener una visión pues que escape un poco a los lugares comunes, ¿no? Digamos que algo que siempre he reconocido en el maestro Naum es esa inconformidad con algunos de los criterios y definiciones que se hacen de las cosas en la vida cotidiana, y buscar un más allá, ¿no? Es decir, buscar una nueva perspectiva, una visión, pues llamémosle quizás crítica o analítica de la realidad y de la teoría política, social, psicológica, psicoanalítica, etc. Entonces, bueno, pues un gran gusto reencontrarnos en esta idea de justo
nombre al que finalmente llegamos con nuestro intento de diálogo, es el valor de platicar, porque pues comentamos que en nuestra sociedad hace muchísima falta que la gente pueda platicar más ampliamente. Y parece muy sencillo el hecho de que la gente platique, ¿no? La verdad es que pues se platican cosas muy superficiales, muy normales de la vida cotidiana, pero no se dan algunas reflexiones dialógicas que puedan incluso como aumentar algún horizonte de nuestro conocimiento o de nuestro interés intelectual, ¿no? Y luego también que platicar a veces se toma como pérdida de tiempo, ¿no? Hay lugares comunes, ¿no? No, se la pasaron platicando, ¿no? Bueno, pues yo digo, si se la pasaron platicando, qué bueno en todos los casos, ¿no? Pero si se la pasaron platicando además sobre algún tema que les interesa y que tuvieron la imaginación para plantearlo, pues es un valor en la sociedad. Yo creo que justamente eso vale mucho en la sociedad, ¿no? Pensando, por ejemplo, en que las familias mexicanas pudieran platicar, ¿no? Las diferentes formas de familia que tenemos actualmente, ¿verdad? No solamente la familia patriarcal tradicional de papá, mamá, hijos, etcétera, sino, bueno, actualmente convergen en las familias muchas maneras distintas de convivencia, pero hermanos, tías, abuelas, primos o invitados amigos en la casa en donde se sobrevive y se vive, pues establecer una plática, nosotros consideramos que es algo valioso, ¿no? Porque cuando alguien de nuestra cercanía emocional tiene algún problema o alguna duda o alguna inquietud, pues qué bueno que te pueda comentar y escuchar, ¿no? a sus compañeras, compañeros, a sus seres cercanos sobre ese problema, sobre esa duda. Y si hay más opiniones todavía se hace más rico y entonces se abre el horizonte de un núcleo social como por ejemplo puede ser la familia, ¿no? Entonces consideramos que platicar en la familia es bueno, oír a los papás, oír a los hijos, oír a las abuelas, ¿no? Conocer sus vidas, conocer sus proyectos, sus inquietudes, sus frustraciones, ¿no? Y qué decir de los espacios académicos, ¿no? Desde los primeros años de las escuelas, pues nosotros vimos que en muchos núcleos educativos justamente no se platica, ¿no? Y si hay una educación muy tradicional, pues a los niños se les informa, si acaso, cosas, pero a veces no se les escucha. Y entonces, si todos los maestros y maestras pudieran tener una aproximación de escuchar realmente a los niños en su desenvolvimiento, en su realidad, pues tendría que ver con toda una concepción de la educación, ¿no? Que se platicara otra vez, ¿no? En las escuelas, que se escuchara no solo al maestro, sino a los alumnos, a los niños, a los jóvenes, ¿no? Y que se les diera el valor de lo que pueden opinar, ¿no? Aunque todos tenemos grandes lagunas de conocimientos y nos falta saber mucho, pero eso tanto a los niños y a los jóvenes y a los estudiantes como a los profesores. Entonces sabemos que el carácter mismo del conocimiento pues es de alguna manera infinito, no hay un momento de que se acabe el conocimiento y los saberes diferentes de la sociedad. Entonces pues esto es más como un ejercicio, como una forma de vida, ¿no? Y por eso es que pues pensamos que este nombre de esta programación pudiera ser esa, ¿no? El valor de platicar, porque consideramos que es valioso que se platique, ¿no? Y bueno, hacemos un intento, como dice el maestro Nahum, pues cometiendo miles de errores, de omisiones quizás, o de perspectivas muy específicas desde nuestro punto de vista, pero bueno, de alguna manera es un intento para abordar algún tema
que nos interesa, ¿no? Y que pensamos que puede ser del interés de personas que se dedican a la vida educativa, académica, intelectual, pero también de ciudadanos comunes, ¿no? Y por eso tratamos de abordar los temas, si bien algunos de ellos temas complejos de la teoría o de las metodologías de las ciencias sociales, pero tratamos de hacerlo de una manera muy sencilla, muy coloquial, tratando de poner ejemplos muy claros para que se pueda ver que todo esto pues es accesible y se puede mejorar nuestro horizonte de saberes y de conocimientos, ¿no? Entonces esa es una reflexión primera que yo quería hacer, y comentábamos si hoy, maestro Nahum, hablamos un poquito acerca pues de empezar por el ser humano, es decir, quizás una pregunta más radical que no ha tenido una solución en toda la historia del pensamiento, de la filosofía, pero pues pensamos, ¿por qué no comenzar? ¿Qué es el ser humano? ¿Es malo, bueno, es limitado, es infinito, es qué, ¿no? ¿Está determinado por su condición social, por sus relaciones sociales, o tiene una naturaleza original, cómo se va formando el ser humano, ¿no? Y además, bueno, yo veo este tema muy importante porque diario nos podemos preguntar este tipo de cuestiones, ¿no? Yo me preguntaba ayer, en este mundo y en este México que estamos ahora, en abril, marzo, abril ya casi del 2022, a 2 años del inicio de la pandemia, y tenemos una agenda noticiosa y de acontecimientos impresionante, ¿no? Y me preguntaba yo precisamente qué pasa con el ser humano, ¿no? Tenemos una guerra con motivo de la invasión de Rusia en Ucrania, ¿no? Y todo lo que sacude esta situación tremenda del paso a la violencia, a la guerra y a la muerte, ¿no? Y bueno, tenemos aquí en México un índice muy alto de feminicidios y de homicidios y de violencia, y además un espectáculo hasta deportivo, futbolístico, en donde lejos de los valores del deporte se liaron a golpes en Querétaro, las porras de Querétaro con el Atlas, y bueno, quienes les gusta el deporte y el fútbol, pues yo creo que han de estar muy desilusionados de si eso es el fútbol para las familias mexicanas, pues lo que estamos viendo es la violencia, ¿no? Entonces, en medio de todos estos acontecimientos, yo me preguntaba, bueno, ¿qué somos el ser humano, no? Guerras internacionales con intereses económicos, estratégicos, militares, ideológicos, ¿no? Y luego conductas de masa psicológica, que agrede, que mata, que mutila, que golpea, ¿no? Y que es producto quizás de muchos enojos y frustraciones de la sociedad, ¿no? Y que no encuentra una salida que no sea justamente la de la violencia, ¿no? Entonces me pregunto, así como pregunta, hablando quiénes son los seres humanos, yo me pregunto aquí, a ver qué dice el maestro Nahum. Yo te pregunto, Nahum, ¿los seres humanos somos violentos por naturaleza? O sea, en los estadios de fútbol, en las guerras, en los crímenes, feminicidios, es decir, somos naturalmente agresivos los seres humanos. Para comenzar a platicar un poco el tema, ¿no? ¿Qué somos los seres humanos, por ejemplo, en ese punto, ¿no? Claro. Bueno, yo creo que hay un montón de perspectivas que podríamos citar, ¿no? Sobre esta cuestión de cuál es la naturaleza humana, ¿no? Pero, digamos, además de estos ejemplos que ya ha puesto el profesor, yo creo que en nuestra cotidianidad, más allá de una cosa que puede suceder allá en Rusia, que nos puede parecer lejana, o una cosa que sucedió aquí en un estadio, a lo mejor hay mucha gente a la que le gusta el fútbol, ¿no? Y pues a mí que no, pero aún así creo que en nuestra cotidianidad podemos ver ciertos rasgos
a partir de los cuales tratamos de definir cómo es el otro, ¿no? Cómo es el que está al lado de mí, cómo es la persona con la que trabajo, cómo es la persona con la que estudio, mi pareja, mi familia, ¿no? Etcétera, etcétera. Y a partir de eso, entonces, incluso creamos un marco de comportamiento, ¿no? Si mi familia, si yo espero que las otras personas sean de tal forma, pues entonces yo voy a actuar de esta y otra forma, ¿no? Entonces, claro que tener una visión sobre lo que es el ser humano implica tener un marco a partir del cual nosotros nos vamos a comportar, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un tema muy complejo y como ya decía el profesor, es un tema que ha sido tratado desde hace muchos años, ¿no? Siglos y siglos que ha habido debates filosóficos en torno a esta cuestión. Y por el hecho de que sean filosóficos no quiere decir que no tengan una validez, ¿no? Que a veces se piensa, ¿no? que lo filosófico es como una cosa que anda por ahí volando y que no tiene nada que ver con nosotros, pero les vuelvo a repetir, ¿no? O sea, siempre que hay una forma de que nosotros interpretemos al otro, eso ya implica, digamos, una forma de hacer filosofía incluso en nuestra propia vida cotidiana, en la forma en la que entendemos el mundo y a partir de la cual nosotros vamos a actuar. Entonces, pues estos filósofos que ya se han preguntado a lo largo del tiempo qué es el ser humano, pues han dado distintas respuestas, ¿no? Yo creo que si nos vamos hasta la antigua Grecia, vamos a poder encontrar un montón de perspectivas diferentes, ¿no? Quizá la de Sócrates, la de Platón y la de Aristóteles, ¿no? Por ejemplo, que Aristóteles pensaba que el ser humano es un ser humano social por naturaleza, ¿no? Es decir, que necesitamos estar con el otro necesariamente para poder sobrevivir, ¿no? Y hay un elemento ahí, digamos, importante de que podemos nosotros decir que es una característica humana, ¿no? Que nosotros no podemos estar en la soledad desde la perspectiva de Aristóteles, ¿no? Incluso llega a decir que quien pueda estar solo o es un dios o es una bestia, ¿no? Pero no es un ser humano. Entonces, creo que ahí ya podemos ir agregando esta característica quizá. Si nos vamos un poco más adelante, ya pensándolo más en términos de la cuestión de cómo socializamos, ok, ya hemos aceptado que necesitamos socializar, ok, pero ¿cómo vamos a socializar, no? A partir de qué forma de entendernos a nosotros mismos vamos a poder socializar, ¿no? Y entonces, pues aparecen ciertos autores como Thomas Hobbes que van a decir que el ser humano es una especie de lobo para sí mismo, ¿no? Y que en ese sentido pues siempre está buscando, digamos, aprovecharse del otro, abusar del otro para beneficio propio, ¿no? Y en este sentido, pues, digamos, para Hobbes sí vivimos en una especie de violencia constante y la violencia es otra característica, ¿no? Al menos desde la perspectiva de Thomas Hobbes, que el ser humano tiene, ¿no? Que obviamente también viene de otra cuestión, ¿no? Que me gusta no dejarla fuera, que Hobbes dice, ¿no? O sea, que el ser humano es violento porque quiere acceder a ciertas cosas, ¿no? Y como todos somos iguales, tenemos esos mismos deseos de poder acceder a esas ciertas cosas, pues entonces como esas cosas no están en un número infinito para que todos podamos acceder a ellas, pues entonces empezamos a pelearnos unos con otros, ¿no? Ya sea la gloria, ya sea el deseo de reconocimiento, ya sea la riqueza, ya sea no sé, un montón de deseos que se pueden ver representados a partir de las cuales nosotros nos movemos, ¿no? Y ahí creo que entra, digamos, ya un tercer elemento que yo lo dejaría hasta ahí para que el profesor pueda continuar, pero yo creo que esto nos muestra el tercer elemento, ¿no? Que es el deseo, la cuestión del deseo, ¿no? Es decir, nosotros como seres humanos deseamos, y todo el tiempo estamos deseando, ¿no? Y además es que no deseamos cualquier cosa, deseamos el deseo del otro, deseamos ser deseados, ¿no? Y en ese sentido, nosotros no satisfacemos nuestro deseo tan fácilmente o tan instintivamente como lo hacen, por ejemplo otras especies, ¿no? Que a lo mejor ellos un perro no quiere la gloria, o un perico no quiere riquezas, etcétera, 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 ¿no? Pero nosotros sí. Entonces ahí hay una complejización del deseo
que pues hay que abordar de cierta manera. Y entonces, bueno, yo lo dejaré ahí, ¿no? En primer lugar, que el ser humano, digamos, tiene la necesidad de socializar, que el ser humano parece ser que es violento por naturaleza. Podemos discutir todavía eso. Y por otro lado, la cuestión del deseo, ¿no? ¿Qué deseamos? No sé usted qué opina. Muy buenas líneas de reflexión, y siempre nos mueven a volver a pensar los planteamientos de los filósofos políticos, los filósofos de la historia, ¿no? Y que siempre acuden a ver y opinan sobre qué somos, ¿no? Los seres humanos, ¿no? Y por ejemplo, en este caso, ¿no? Que mencionaba el maestro Nahum a los filósofos clásicos de la Grecia del siglo IV antes de Cristo, ¿no? Platón, Aristóteles, Sócrates, los clásicos edificios que resumieron todo, incluso un pasado de los llamados presocráticos, ¿no? De Heródoto y Pitágoras, etc. Esos grandes edificios teóricos, ¿no? De Platón, con la República, ¿no? O Aristóteles con la política, en fin. Y yo coincido, yo creo que en el caso de estos autores, nos hablaban de un ser humano que tenía una vocación social, ¿no? Un animal político, decíamos, el ser humano, el son politicón, el animal político, el ser de la ciudad, digamos, ¿no? Como una tendencia de socializar con los demás, ¿no? Yo creo que en estos autores es muy presente esto, ¿no? Y bueno, ya cada quien con su proyecto. Por ejemplo, en el caso de Platón, pues la vida humana sería como revisar la vida de Sócrates, ¿no? Como un ejemplo, que es una vida reflexiva, ¿no? Como que la vida humana tendría sentido si se analiza la vida humana, ¿no? Por eso es que este personaje de la Grecia clásica, Sócrates, pues se la pasaba preguntando, ¿no? Haciendo filosofía en la calle, en la plaza pública, ¿no? En los lugares más privados de la gente común. Allí hablaba de qué es la vida, de qué es Dios, de qué es la política, y le preguntaba a cualquier personaje de su época, ¿no? Podía ser un esclavo ahí en una playa, planteándole un problema geométrico con una varita en la arena, ¿no? O podía ser un político y preguntarle qué es eso de la política, ¿no? Y que no supiera. Y que no sabía. Entonces, bueno, hay un modelo, digamos, como de ser humano, digamos, cuya vocación sería el conocimiento, sería lo bueno, lo malo, lo bello, lo feo, puede ser conocido por la razón, ¿no? Entonces, hasta la virtud, ¿no? Se puede conocer la virtud, pero no todos podemos conocerla, necesitamos caminar para conocer, ¿no? Y ahí hay un proyecto de vida, digamos, un proyecto de vida de análisis, ¿no? De la vida vale la pena vivirla si analizamos la vida, ¿no? Entonces, allí pues hay un modelo de ser humano que es social, que es político, digamos, en este sentido yo diría que se aproxima a lo bueno por el lado del conocimiento, ¿no? Pero hay que dar ese paso de la praxis para llegar a esa bondad, a esa belleza, ¿no? Etcétera, ¿no? Bueno, entonces son modelos increíblemente ingeniosos, que las obras, pues sí, la verdad es que ocupa uno mucho tiempo al analizar las obras, y puede haber hasta seminarios completos, ¿no? De semestres completos estudiando un solo autor. Así pasa en nuestras escuelas, en nuestras universidades, ¿no?
Pero al final de cuentas, pues uno puede explicar más o menos qué es lo que pretendían estos seres llamados filósofos, ¿no? Y ahorita también pensaba en los autores que mencionaba Nahum del siglo XVII, Thomas Hobbes, ¿no? Precisamente que él veía que pues no éramos muy aficionados al conocimiento ni a la solidaridad, sino más bien a nuestro deseo de algo, ¿no? Y eso nos confrontaba, ¿no? Lo lleva a pensar en un hombre, en un ser humano en estado de naturaleza, ¿no? Y este es un tema muy, muy bonito, porque cuando uno lee a estos filósofos, tanto a Locke como a Rousseau, como a Hobbes, ¿no? Los contractualistas, ¿no? que se conocen así, piensan cómo era el ser humano en estado de naturaleza, ¿no? O sea, hasta parecen decirnos el hombre en estado de naturaleza, nos imaginamos algo así como un hombre prehistórico, ¿no? Y parecería que están hablando de ese hombre, ¿no? De una época histórica, ¿no? O prehistórica, ¿no? El hombre en estado de naturaleza, ¿no? Esa sería un poco la idea. Pero bueno, quienes profundizan en las obras de estos autores dicen, nos explican que en realidad no están haciendo una antropología, una historia del estado de naturaleza, sino lo que están planteando es la naturaleza del ser humano, ¿no? Es decir, no el ser humano en estado de naturaleza, sino la naturaleza del ser humano, digamos, como en todo tiempo, ¿no? Transhistórico, ¿no? Es decir, que si somos agresivos, pues lo fuimos en la época prehistórica y lo somos en la actualidad, ¿no? Porque, bueno, Hobbes veía que pues estaba peleando ahí Inglaterra, ¿no? Sí, exactamente. Con España y su contexto. La armada invencible de España que iba a invadir Inglaterra. Entonces decía, pues aquí están los seres humanos, es la naturaleza del hombre, ¿no? Más que el hombre en estado de naturaleza. Y entonces, bueno, todas estas ideas creo que nos permiten aproximarnos un poquito a cómo ha sido considerada la naturaleza humana. Y ahora que el maestro Nahum menciona el deseo, ¿no? Justamente es la pregunta, ¿qué quiere el ser humano, no? ¿Qué quiere el ser humano, no? Y aquí, bueno, yo dejaría este punto, nada más abriendo algunas preguntas, ¿no? Hay quien dice, bueno, el ser humano es el homo economicus, ¿no? El hombre de la economía, ¿no? El ser humano quiere dinero, quiere poseer cosas, quiere tener, no sé, en la actualidad un automóvil, un avión, un celular maravilloso, no sé, poseer cosas, ¿no? Entonces, el hombre económico que vería los bienes materiales como algo así, ¿no? Otros dirían, no, pues el ser humano es el ser del conocimiento, ¿no? Como lo decíamos aquí en el caso socrático, más bien lo que estaría buscando es conocer, ¿no? A ver cómo funciona una máquina, abrirla, descubrir sus piezas, o qué es una planta y cómo crece. Y entonces estaría, digamos, motivado por esa curiosidad, ¿no? Querría eso, ¿no? Y alguien más dice, no, bueno, la sexualidad, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Quien plantearía, no, bueno, pues la vida es el deseo sexual, lo que la gente busca, lo que los seres humanos estaríamos siempre es una permanente satisfacción en el orden de la sexualidad, ¿no? Ese es otro modelo, ¿no? Y bueno, los hedonistas de alguna manera, pero bueno, también teniendo cuidado con los hedonistas, pero el placer, ¿no? Ellos dicen el placer, la búsqueda del placer, ¿no? Que no es el placer de nuestro tiempo, como lo podemos ver, ¿no? En donde consiste en meterse mucha droga, mucho alcohol y no, los hedonistas pensaban que había que tener un equilibrio y sí buscar el placer, pero sin dañar a nadie, ¿no? Por ejemplo,
Entonces ahí está el placer. Y bueno, ya Nietzsche nos diría, no, el ser humano quiere el poder, Claro. quiere ejercer el poder, sentirse poderoso, sentir que gobierna sobre los demás, desplegar su potencial, y la vehemencia del poder es más que lo económico, más que lo sexual, más que todo, el poder, diría Nietzsche, ¿no? Y bueno, como el maestro no mencionó el reconocimiento, bueno, pues ahí está Hegel, ¿no? Sí. Pensabas en ese caso del deseo de ser reconocido, ¿no? Es decir, obtener el visto bueno de los otros, ¿no? Mira, te quiero mucho, te respeto, te reconozco, y ese sería, digamos, nuestro principal deseo, ¿no? Queremos, como dice el maestro Nahum muy bien, deseamos el deseo de las otras personas, ¿no? Y entonces, como todos deseamos eso, pues entramos ahí en una serie de conflictos tremendos, y bueno, yo también ahí dejaría al maestro Nahum para concluir. Bueno, pues ya se complejiza todavía más esto. Yo creo que, claro, bueno, un poco centrándonos en Hegel, que ahorita ya mencionó, yo creo que este famoso caso de la dialéctica del amo y el esclavo que propone Hegel, yo creo que ayuda o puede ayudarnos a entender muchas cuestiones de la naturaleza humana, ¿no? Yo creo que tiene muchas ahí similitudes con algunos otros autores. Pensaría, por ejemplo, Donovan Hobbes, ¿no? Que un poco plantea esta cuestión de la violencia, del estar contra el otro, ¿no? Un poco la dialéctica del amo y el esclavo, pues también funcionaría así, ¿no? Y también es una explicación incluso de cómo comienza la historia. Pero, digamos, esta cuestión de la dialéctica del amo y el esclavo, digamos, explica que en realidad, digamos, la historia comienza cuando dos sujetos se enfrentan y se enfrentan por obtener el reconocimiento del otro, ¿no? Uno quiere que el otro lo reconozca y lo mismo el otro, ¿no? Entonces, es una batalla que no va a ser una lucha que no va a ser cualquier lucha, sino es una lucha a muerte, ¿no? Donde Hegel plantea que aquel que va a ganar pues es el que no tenga miedo a morir, ¿no? Aquel que esté dispuesto a todo con tal de obtener ese deseo del otro, pues ese es el que va a obtener ese deseo, ¿no? Y aquel que tenga miedo a morir, que esté dispuesto a ceder su deseo, pues digamos, va a ser el que va a perder y que posteriormente se va a convertir en esclavo, ¿no? Y entonces, después de esta lucha, después de este enfrentamiento en el que ya hay un ganador y un perdedor, sin que ninguno de los dos muera en realidad, pues digamos se va a elegir esta cuestión de que uno se convierte en amo y otro se convierte en esclavo, ¿no? Y así inicia, digamos, la historia humana, ¿no? Un poco explicando de cómo funciona la historia humana, y en realidad la historia humana estaría, digamos, conformada por una serie de luchas parecidas a esta, que se van a ir dando a lo largo de la historia y que van a hacer que la historia avance, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, pues claro, o sea, no solo está explicando la naturaleza del ser humano, sino está explicando la historia humana, ¿no? Un poco cómo funciona la historia humana. Y ahorita acababa, por ejemplo, el profesor Rodolfo sobre la cuestión de Ucrania. Pues claro, muchos hegelianos estarán felices, ¿no? Porque ahora está avanzando la historia, ¿no? Y dirán, claro, esta es una forma en la que la historia está avanzando, ¿no? En la que la historia se desarrolla a partir de los conflictos, ¿no? Pero yo creo que con Hegel podemos irnos todavía más, y con Freud, ya pensándolo también, podemos ir todavía más a profundidad con esta cuestión de la contradicción y de la lucha que puede haber, ya no solamente entre sujeto y sujeto, sino una contradicción que nosotros tenemos como interiormente, ¿no? Que puede suscitar incluso deseos contradictorios en nosotros mismos y que nos lleva incluso digamos, a tener incluso problemas emocionales, etcétera, ¿no? Pero yo creo que ahí también tendría que ver, también en términos psicoanalíticos, la cuestión de la falta, ¿no? Es decir, si deseamos es porque algo nos hace falta y queremos llenar esa falta
de alguna manera, ¿no? Y pensamos que con aquello que deseamos vamos a poder llenarlo, ¿no? Entonces estamos todo el tiempo deseando esto, deseando la fama, deseando tener esto, deseando tener cierta relación, deseando tener, etcétera, etcétera, ¿no? Pero porque pensamos que así vamos a llenar esa falta. Entonces, quizá, yo creo que esa es una forma incluso de profundizar más en la cuestión, ya no quedarnos solo con el deseo, sino incluso decir de dónde proviene ese deseo, ¿no? Bueno, pues proviene de que somos seres con una falta, que sentimos que algo nos hace falta y que por tanto vamos allá afuera a tratar de llenarlo de un montón de formas, ya sea cumpliéndolos a través de nuestro propio esfuerzo, del trabajo, todo este discurso de la meritocracia que nos dan, o cumpliéndolo como Putin a través de una guerra, ¿no? O no sé, como estos violentos que estuvieron ahí en el estadio de Querétaro, ¿no? Y que quién sabe qué deseos podría haber ahí detrás de todo eso, ¿no? Pero yo creo que eso sería otro elemento también a considerar, ¿no? La cuestión de la falta y cómo esto va a generar luego todo lo demás, ¿no? No sé usted cómo vea, usted que es el psicoanalista, profe, yo nomás ahí le hago ahí. No me desprestigien, que no me desprestigien. Sí, ya ven que esto siempre pasa, ¿no? De que lo hemos conversado también con Nahum y muchos colegas universitarios de que cuando se habla de psicólogo, de psiquiatra, de psicoanalista, de psique, ¿no? A veces se dice, no, bueno, no estamos locos, ¿no? como para abordar esas disciplinas, ¿no? No, yo no voy al psicólogo, yo puedo arreglar todo mis problemas. Sí. Cuestiones, ¿no? Bueno, que creo que, no sé, la propia generación de Nahum, que es una generación pero muchísimo más joven que la mía, nos podrá decir Nahum su testimonio, pero yo creo que ya en su generación ya se ve más acreditada, ¿no? El estudio de la psique humana, la psicología, el psicólogo, ¿no? El psicoanalista, el psiquiatra. Todavía en épocas más pasadas, mis épocas, había mucho prejuicio sobre toda esta idea de psicología, de psicoanálisis. ¿Qué es eso, no? No, eso es para locos, etcétera, ¿no? Pero es algo que también nos ha interesado y lo hemos visto académicamente como es muy pertinente, ¿no? Ver esas perspectivas del psicoanálisis, ¿no? Bueno, yo solamente mencionaría rapidísimo, ¿qué diría el psicoanálisis, digamos, ¿no? Así, pues, claro que hay muchas versiones dentro del psicoanálisis, pero digamos las más freudianas, podríamos decir, del origen del hombre que creó esta disciplina científica, bueno, yo creo, ¿no? Esta disciplina social, científica del psicoanálisis. Yo creo que ese psicoanálisis, basado en Freud, piensa que, y lo dice por ahí en algunos trabajos, ¿no? Es decir, lo dice explícitamente Freud, dice, yo no creo que haya una tendencia natural a la sociabilidad humana, ¿no? Justamente creo que en Psicología de las Masas, Análisis del Yo, si no mal recuerdo, dice, no creo que esta tendencia social sea una tendencia natural del ser humano, ¿no? Digamos un poco a contrapelo de lo que podrían ser los griegos, ¿no? Dice, sí se reúne el ser humano, pero dice, yo cuando se reúne, yo más bien veo, dice, que el motivo de reunirse es la necesidad, ¿no? Es decir, nos necesitamos y por eso nos reunimos, ¿no? No es esta cosa como idealizada de, a ver, júntense, nos queremos mucho, todos vamos a trabajar juntos, o sea, esta parte positiva, Freud no la ve, o sea,
y en general el psicoanálisis no parte de esa idea, ¿no? De esa idea, digamos, como naturalmente solidarios, naturalmente armónicos, filantrópicos, ¿no? No, en el psicoanálisis se plantea que incluso en el origen está cosas como la envidia, cosas como el odio, cosas como la necesidad, ¿no? Y que eso sí nos une, digamos, de alguna manera estamos en relación con el otro, pero sí tienen en realidad una concepción del ser humano no muy optimista, ¿no? Tampoco es que sea malo por naturaleza, porque por otro lado, también en el psicoanálisis se reconoce que pues, están los deseos sexuales en una idea de sexualidad ampliada, que incluye lo que entendemos por el amor, ¿no? Entonces, también los seres humanos, desde luego, somos capaces de amar, de solidarizarnos, etc. Pero ese sería un lado de la naturaleza humana, pero el otro es el de la competencia, el del deseo, el del reconocimiento. Y bueno, esta parte de la falta que viene de Jacques Lacan, pues sí, es como decir amo, pero amo tu falta porque algo te falta, ¿no? Es decir, como que si te falta algo, a lo mejor yo te puedo obturar o complementar, ¿no? Entonces, ya estoy viendo más como mi narcisismo que tu propia falta, ¿no? En fin, este tema también está muy involucrado en el psicoanálisis. Y bueno, todo esto tiene que ver con qué somos los seres humanos, ¿no? Yo aquí ya terminaría ¿no? Por participación. No soy maestro por Ok. Pues sí, para ir cerrando entonces, porque creo que ya llevamos aquí un ratito y no queremos alargarnos tanto, ya vamos a quedar clases. Entonces, pues se quedaría aquí esta cuestión del debate. Yo creo que ya hemos puesto sobre la mesa varios puntos interesantes como para, más que generar una especie como de digamos, de matematización de la naturaleza humana, de decir, pues es esto, o es aquello. 2 más 2 es igual a 4 siempre. Pues aquí más bien lo que estamos poniendo sobre la mesa es distintas visiones, distintas percepciones, a partir de las cuales pues ustedes puedan reflexionar, que podamos todos reflexionar, y que vayamos llegando a ciertas conclusiones, ¿no? O a seguir discutiendo también, ¿no? Todas estas premisas que acabamos de poner sobre la mesa aquí, digamos, el asunto, como ya decía el profesor al principio, pues es platicar, ¿no? Yo creo que ahí precisamente reside el valor del título del programa, porque, bueno, cuando uno platica, pues está dispuesto a oír al otro, ¿no? Está dispuesto a escuchar al otro y está dispuesto a abrirse, ¿no? A la apertura. Por lo regular, quien no escucha impone, ¿no? Entonces, pues claro, ese es el sentido de estos programas. Espero que no se queden así como que, pues ya, o sea, nos metieron un montón de cosas y no llegaron a nada. Bueno, seguramente sí van a ser muchos otros programas. Espero que no se decepcionen por eso, pero bueno, digamos aquí esa es nuestra tarea, más que decir la verdad, es reflexionar sobre ella, ¿no? Y sobre si podemos llegar a conocerla de verdad y a través de qué medios, ¿no? Qué conceptos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues muchas gracias. Por mi parte, bueno, pues me despido y bueno, no sé si usted se quiera igual despedir, profesor. Muchas gracias, igualmente me despido, les enviamos muchísimos saludos. Esperamos que sea algo de interés, que despierte algún interés y que pueda ser útil en el sentido amplio, ¿no? En el sentido de conocer más cosas y además pensarlas, y si hubiera la oportunidad de que en su momento nos enviaran sus observaciones, sus preguntas, sus impresiones, ¿no? Se valen de todas, ¿no? Si alguien dice, no, están muy filosóficos, ¿no? Están muy confundidos, en fin, díganos lo que ustedes piensan, claro. Y eso también sería muy bueno para nosotros. Y bueno, les mando muchísimos saludos y nos vemos la próxima. Bueno, hasta luego.